Existe un arma que ganó cientos de batallas navales a principios del siglo XVIII. Un arma tan temible que los marineros preferían rendirse antes que enfrentarse a ella. Un arma que no disparaba ni un solo cañonazo, ni lanzaba ninguna bala de cañón, y que sin embargo aterrorizaba los mares, desde el Caribe hasta el Océano Índico. Esa arma es un simple trozo de tela negra, el Jolly Roger, que era el pabellón de los piratas. Pero detrás de este símbolo que se volvió legendario, se esconde una verdadera estrategia militar. Porque el Jolly Roger no es un folclore romántico, es un arma psicológica cuidadosamente diseñada para ganar sin combatir. Hoy vamos a descifrar el origen, el simbolismo y, sobre todo, el uso táctico de lo que sigue siendo una de las armas psicológicas más eficaces de la historia naval. Antes de hablar de los piratas, hay que entender un elemento esencial de la guerra naval en la época moderna: los pabellones. En la marina, de hecho, no se habla de banderas, sino de pabellones y gallardetes. Y estos pabellones tienen una importancia capital. Sirven para identificar una nación, un rango de oficial o para enviar una señal. Los pabellones constituyen un verdadero lenguaje codificado, así que aquí hay algunos ejemplos. El pabellón arriado indica que el barco ha sido vencido y se rinde. El pabellón rojo es una señal de combate. Sin cuartel, en otras palabras, ningún prisionero será perdonado. El pabellón blanco, por su parte, es una señal de paz o de tregua. El pabellón negro en las marinas reales indica un motín a bordo. Para las marinas reales y los corsarios, el uso de los pabellones está extremadamente codificado y es complejo. Es todo un sistema de comunicación a distancia esencial antes de la invención de la radio. Pero para los piratas es otra historia. Para poder acercarse a sus presas, los piratas primero izan su pabellón nacional. Así, un barco mercante que ve un pabellón de la marina francesa o inglesa no tiene ninguna razón para preocuparse hasta que ya es demasiado tarde. Y sí, disparar balas de cañón a medias cargadas con una bandera hostil bien visible y el cuchillo entre los dientes es la mejor manera de recibir un cañonazo en la cara. Y los piratas lo entendían muy bien. Y es en este contexto que, a principios del siglo XVIII, aparece una nueva bandera que se convertirá en un arma psicológica formidable inventada por un francés, el segundo Jolly Roger. Y sí, me sorprendió saberlo, pero el primer uso documentado del Jolly Roger data de 1700 y es obra del pirata francés Emmanuel Huynh, quien lo hizo durante un combate contra la Marina Real Británica cerca de Cuba. Así es como la bandera se describe en los archivos británicos: un estandarte negro con huesos cruzados, una calavera y un reloj de arena. Pero entonces, ¿de dónde viene ese nombre extraño con sonido británico de Jolly Roger? El origen todavía se discute hoy en día, pero hay una hipótesis que parece coherente considerando el contexto en el que apareció el término. Vendría de los bucaneros franceses que hablaban de Jolly Rouge para referirse al estandarte rojo sin cuartel que mencionamos un poco antes. Este término habría sido retomado y deformado en inglés, convirtiéndose en Jolly Roger para designar a las banderas piratas en general. ¿Pero qué relación hay entre esa bandera negra y el Jolly Rouge? Los piratas usaban inicialmente las mismas banderas que la marina regular, con un uso específico del negro que lanzaba una especie de ultimátum, ofreciendo al adversario la posibilidad de rendirse para pagar un rescate. De hecho, en el siglo XVII, es decir, antes de la aparición del Jolly Roger, los piratas usaban las mismas banderas que la marina regular y, en particular, una bandera roja, a veces con símbolos, para iniciar los combates. En el siglo XVIII, sin embargo, los piratas a menudo simplemente sacaban su bandera negra que servía como ultimátum, muchas veces acompañada de uno o varios disparos de advertencia. Si el barco objetivo no se rinde, el ataque se inicia sin más formalidades, lo que puede explicar que esta bandera también sea denominada Rouge por marineros que no hablan francés. Cabe señalar que las prácticas podían variar, especialmente si había varios barcos piratas y se debía transmitir una instrucción, en cuyo caso se podía izar una bandera roja para que cada barco entendiera que era momento de actuar. ¿Pero por qué entonces se eligió el color negro? Bueno, existen varias motivaciones, pero los historiadores presentan primero una razón puramente práctica. El negro es el color sólido más fácil de hacer para una bandera. También se menciona, por supuesto, la simbología deliberadamente intimidante de la muerte y el luto asociada al color, así como el símbolo de rebelión que representaba el negro. En cuanto al cráneo y los huesos, retoman un tema bien conocido en la cultura europea, así que los piratas simplemente reutilizan un símbolo ya conocido y utilizado. Para los piratas, este símbolo no es solo una amenaza para sus víctimas, sino que también es una señal distintiva que les pertenece. Así es como, poco a poco, los capitanes piratas deciden personalizar su Jolly Roger con símbolos particulares. Así es como generalmente encontramos los siguientes símbolos: la calavera y los huesos, para representar la muerte que amenaza a sus víctimas; el reloj de arena, a veces alado, para simbolizar el paso del tiempo, la fugacidad de la vida;
pero también, de manera muy concreta, el poco tiempo que le queda al adversario para tomar su decisión, rendirse o luchar. También están los sables y armas, que simplemente simbolizan la violencia del combate que espera a quienes resisten, los corazones atravesados y las gotas de sangre, que también tienen como objetivo intimidar. Como pueden ver, estos elementos forman parte de una estrategia de intimidación general que está pensada, cuyo objetivo es limitar los combates al mismo tiempo que se maximizan las capturas. Pero esta táctica del Jolly Roger realmente era practicada por todos los piratas occidentales de la edad de oro de la piratería, y sobre todo realmente era eficaz. El Jolly Roger era utilizado principalmente por los piratas británicos, aunque algunos piratas franceses y neerlandeses también tuvieron el suyo. Y lo interesante es que cada capitán personalizaba su bandera con el objetivo de construir su propia reputación. Aquí tienes algunos ejemplos reveladores. El capitán Jack Rackham, por ejemplo, mostraba un Jolly Roger con una calavera y dos sables cruzados que era simple, efectivo y que de hecho fue retomado más tarde en Piratas del Caribe. El capitán Barbanegra, que es el más teatral de cierta manera, mostraba un diablo blanco sosteniendo un reloj de arena, apuntando una lanza hacia un corazón rojo sangrante. El diablo probablemente simboliza al propio Barbanegra, y dada su reputación, el mensaje es inequívoco. El capitán Bartholomew Roberts incluso tenía dos banderas diferentes. La segunda de las dos es particularmente interesante, ya que muestra al capitán armado caminando sobre cráneos, llevando las iniciales ABH y AMH por A Barbadian Head y A Martinican Head. Roberts literalmente mostraba su venganza personal contra Barbados y Martinica en su bandera, una amenaza que era dirigida y aún más aterradora para los barcos de esas regiones. El capitán Thomas Tew era más sobrio, ya que simplemente mostraba en su bandera un brazo blandiendo un sable, lo cual no necesitaba más comentarios. Esta diversidad no es trivial, prueba que la Jolly Roger no es una moda pasajera o simplemente folclore, sino un verdadero arma táctica, adoptada y adaptada por la mayoría de los capitanes piratas occidentales de la época. Cada capitán pirata busca así construir su propia bandera, tanto para su tripulación como para aprovechar su reputación. Porque en la guerra psicológica que lleva a cabo, la reputación no es nada menos que un multiplicador de fuerza. Pero ¿cómo se utilizaba concretamente esta arma? Y sí, porque el interés del Jolly Roger no reside solo en su imagen, sino obviamente en su uso táctico. Los piratas primero acechan barcos mercantes aislados, pasando a veces semanas sin encontrar nada. Cuando se detecta un objetivo, los piratas despliegan su primer truco. Simplemente izan la misma bandera que su presa. Si se cruzan con un barco francés, por ejemplo, sacan la bandera blanca de la Marina Real y para un barco inglés, la bandera británica. El mercante, al sentirse tranquilo porque cree que se trata de un compatriota, no sospecha nada y sigue su camino, permitiendo que el barco pirata se acerque. Y es normalmente cuando están al alcance de los cañones que el pirata revela su verdadera naturaleza y se iza la Jolly Roger. El barco mercante se da cuenta del peligro demasiado tarde y ya no puede escapar. El enfrentamiento se vuelve inevitable. La aparición de la Jolly Roger equivale entonces a un ultimátum y virtualmente inicia una cuenta regresiva, a menudo acompañada de uno o varios disparos de advertencia. Los marineros del barco mercante deben decidir rápidamente si desean pelear o si prefieren intercambiar su vida por su cargamento. El objetivo aquí es intimidar para que los comerciantes no arriesguen su vida por mercancías. Del lado pirata, esta táctica se basa en una lógica militar bastante evidente. A los piratas les conviene evitar el combate, y esto por tres razones. La primera es que en esa época, los medios médicos a bordo eran limitados, por lo que una herida que se infectara en ese contexto solía ser fatal. Una herida, incluso leve, durante un abordaje, podía condenar a un hombre. Por lo tanto, es mejor tomar un barco sin combate que arriesgarse a perder hombres en ese enfrentamiento. La segunda es que cada rendición, incluso sin combate, es una victoria y amplifica tanto la reputación del capitán en cuestión como la imagen de los piratas en su conjunto. Asociado al Jolly Roger, la bandera, o al menos lo que representa, el Jolly Roger del capitán en cuestión se convierte así aún más en un arma de disuasión. La tercera es una razón en la que no necesariamente pensamos, pero que en realidad es bastante obvia ya que es económica. Una pelea que se gana sin haber disparado más que unos cuantos tiros de advertencia y sin que un pirata ni la carga objetivo sufran daños, es simplemente mucho más rentable. En resumen, desplegar la bandera Jolly Roger en el momento adecuado se convierte en una táctica óptima tanto militar como económicamente. Pero, sin embargo, el uso de la bandera Jolly Roger por parte de los piratas solo está documentado a principios del siglo XVIII durante lo que se conoce como la Edad de Oro de la Piratería, es decir, aproximadamente entre 1690 y 1730. Y después de 1720 la bandera Jolly Roger desaparece progresivamente. ¿Pero por qué? Pues simplemente porque las grandes potencias navales, que en esa época eran Inglaterra, Francia y España,
decidieron poner fin a la piratería en el Caribe y en el Océano Índico. Las marinas reales persiguen metódicamente a los piratas. Las bases piratas son destruidas una tras otra, mientras que los capitanes son capturados y ahorcados públicamente. Y con la desaparición de los piratas, sus armas psicológicas pierden toda eficacia, porque un arma de terror obviamente solo funciona si la amenaza es creíble y recurrente. Pero si el Jolly Roger desapareció de los mares en el siglo XVIII, su imagen ha sobrevivido hasta hoy. Se ha convertido en el símbolo universal de la piratería, al grado de que a veces se olvida su función principal. Así que el Jolly Roger no era simplemente una bandera folclórica, sino que realmente era una herramienta táctica que formaba parte de una estrategia psicológica que permitía ganar batallas sin disparar un solo cañonazo. Es un arma que, de alguna manera, recuerda una verdad eterna de la guerra. A veces, la mejor victoria es la que se obtiene sin combatir. Muchas gracias por haber visto este documental. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte activando la campanita. Si tienes la posibilidad, únete a la comunidad de The Mischief y Store NTP. Tu apoyo financiero es esencial. Me permite seguir produciendo estos documentales, trabajar con ilustradores, comprar licencias, especialmente para los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, trabajar con historiadores, especialmente Simon Joseph para este documental, y eso es lo que nos va a permitir seguir produciendo estos documentales mientras todo el entorno de YouTube está cambiando. Y efectivamente hay menos dinero. Por parte de los socios y las instituciones que existen hoy en día, tal vez a veces tengamos menos vistas, pero el objetivo no son las vistas como tal. Por supuesto, se trata de producir documentales que les hablen a ustedes, que hoy encuentran estos documentales, que les gusta el canal de The Mischief, Histoire, ya sea por su serie sobre la Segunda Guerra Mundial, los temas sobre la India. De hecho, tendremos la oportunidad de tratarlos de nuevo. Muy pronto les contaré más en breve. De hecho, tendremos la oportunidad de ir a la India. Para eso y para hablar de la Compañía de las Indias en su antigua capital, es decir, en Pondicherry, les contaré más pronto. Pero ahí también, por supuesto, su apoyo es indispensable. Así que si tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea con 1 o 2 euros al mes, es esencial y es lo que nos va a permitir seguir haciendo lo que nos gusta hacer aquí y que hacemos con mucho gusto. Para terminar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que el suplicio de la plancha realmente existió? ¿No? Bueno, el siguiente documental es para ustedes.